Buenos días a todos, buenas noches en mi caso. Vamos a continuar con el tema de campo magnético, era donde lo habíamos dejado el último día. Y si hacemos un pequeño repaso, pues habíamos introducido el concepto de campo magnético, habíamos visto que a nivel cualitativo pues se describían las interacciones entre imanes, pues veíamos que se podía definir un polo norte, un polo sur. Cuando juntabas el polo norte y el polo sur pues se atraían, y cuando eran norte con norte se repelían, etcétera, ¿no? Después estuvimos hablando del campo magnético en sí, vimos que había unas líneas de fuerza, unas líneas de campo que estaban obligadas a cerrarse sobre sí mismas. Eso era análogo a decir que había una ausencia de monopolo magnético. Y también estuvimos hablando del flujo magnético, lo definimos, la unidad era el Weber, que es equivalente a teslas metro cuadrado. Después estuvimos hablando de cómo era el efecto del campo magnético sobre una carga puntual, y entonces estuvimos haciendo algunas explicaciones sobre esta fórmula de aquí, que es la fórmula de la fuerza magnética sobre una carga puntual. Si recordáis, pues habíamos estado viendo pues cómo influía sobre una carga que se movía en un campo homogéneo en distintas posibilidades. Pues podría ser un movimiento circular, un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que no había fuerza si la velocidad era la misma que la del campo magnético. Y en caso que fuera una combinación, también puede ser una combinación de ambos, y entonces iba a dar lugar a un movimiento helicoidal, ¿vale? También vimos y dedujimos esta fórmula, la del radio de giro de una partícula en un campo magnético. Y bueno, pues creo que nos quedamos ahí. También hablamos un par de ejemplitos y tal, ¿no? En esta lección vamos a hablar de la fuerza magnética, esta vez sobre corrientes. Bueno, pues si os paráis a pensarlo, una corriente en el fondo se puede modelar pues, como un montón de cargas que se están moviendo, ¿no? Entonces, pues si yo tengo un conductor, vamos a pensar en un conductor, y entonces por este conductor circula una corriente en este sentido, pues yo me lo puedo imaginar como un montón de carga que se está moviendo, carga positiva, que se está moviendo con una velocidad, que vimos en el tema anterior que esa velocidad era una velocidad que llamamos de deriva, ¿no? Era una especie de velocidad límite que se producía debido a las interacciones con otras partículas, ¿no? Entonces, si esa corriente se está produciendo en un campo tiene lugar en presencia de un campo magnético, vamos a poner un campo magnético hacia dentro del papel, tal que así, ¿vale? Aquí hay campo magnético, campo magnético, campo magnético. Bueno, pues entonces sería lógico pensar que como esto es carga en movimiento, pues sobre esa carga va a aparecer una fuerza, ¿no? Y como vimos ayer, la expresión de esa fuerza era igual a esto de aquí, era igual a la velocidad multiplicada por el campo magnético, ¿no? Y entonces, como esta velocidad vamos a pintar aquí los ejes, esto sería el eje X, esto sería el eje Y, y entonces el eje Z sale del papel, ¿no? Pues entonces con ese sistema de coordenadas, pues la velocidad es Vx, el campo magnético es menos BZ, y entonces si sustituimos aquí, pues tengo que Q por V por B, y aquí me queda el producto vectorial de X, perdón, aquí un menos, producto vectorial de X, Z, ¿no? Y como esto está en el orden contracíclico, pues entonces esto es lo mismo que menos Z, producto vectorial con X, y esto es lo mismo que menos Y, ¿no? Teniendo en cuenta el signo, ¿vale? Entonces fijaros que se van los signos, y entonces la fuerza magnética que experimenta una carga que está dando lugar a esta corriente, pues es Q por V por B por I, ¿vale? Muy bien. Pero bueno, también lo puedo ver como puedo intentar ver cómo sería la fuerza total que habría sobre un elemento de volumen, ¿no? Entonces, pues si tengo esto aquí, un cubo ahí, pues un cubo de esos tiene
toda la longitud de aquí, voy a intentar ver la fuerza que hay sobre todo este conductor, ¿no? Y entonces sobre todo ese conductor, pues hay n partículas de carga que se están moviendo, que están ocupando un volumen que es A por L, ¿vale? Y claro, esas n partículas de carga tienen una carga Q y se están moviendo con una velocidad de deriva Vd y están todas en un campo magnético B, ¿no? Sencillamente, fijaros, esta parte de aquí, lo único que está haciendo es multiplicar esto de aquí por por el número de partículas. Esto de aquí es el número de partículas totales que tengo aquí, que están transportando carga y que se están moviendo con una velocidad d y tienen una carga Q, ¿vale? Solamente eso. Entonces, la fuerza total que va a haber este conductor, pues va a ser esta de aquí en módulo, ¿vale? Y fijaros que si esto lo reordeno, y lo puedo reordenar porque, si recordáis, aquí tengo NQVD, esto era la densidad de corriente, y después tengo, entonces se me queda aquí A por L por B, pero es que J por A, eso es la intensidad, ¿no? Y entonces aquí me queda I por L por B. Aquí me he saltado un poquito el tema vectorial, pero si lo tenéis en cuenta, la fórmula que se queda, sobre todo este segmento de corrientes, pues es de esta forma, es la corriente multiplicado por, esto es un poquito de trampa, estamos cogiendo la longitud de todo el trozo de material y ahí le estamos dando carácter vectorial para indicar el sentido en el que se movería la corriente, ¿vale? Entonces con esta definición I siempre sería positiva y la dirección de I pues, viene dada por la dirección de este vector de aquí, que coge toda la longitud, esta de aquí, L, de este conductor, ¿vale? Multiplicado vectorialmente por B, ¿vale? Esto sería para un segmento recto, un segmento conductor recto, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si esa corriente, en lugar de que se mueve en un campo tal que así? ¿Qué pasa si ese conductor, pues yo qué sé, tiene esta forma de aquí? ¿Vale? Una forma tal que así, ¿no? Y por ahí está pasando también una corriente, perdón, hay un campo magnético que está también dirigido hacia dentro del papel y está pasando una corriente, ¿vale? Una corriente también, en este sentido. Claro, pues esta fórmula solo valía para un segmento recto, que me decía que aparecía una fuerza apuntando hacia arriba. No lo he llegado a pintar, pero bueno, apuntando hacia arriba, tal que así, ¿no? Que está empujando todo este trozo del conductor. Pero claro, aquí ¿qué pasa? Que aquí, pues, si hago esta misma operación, es verdad que sigue apareciendo una fuerza hacia arriba, pero sobre este trozo aparece una fuerza tal que así, sobre este trozo aparece una fuerza tal que así, tal que así, tal que así. Entonces la fuerza total que aparece sobre este conductor, bueno, pues tendré que hacer una suma de todos estos vectores, ¿no? Una suma de hacia dónde apuntan todos esos vectores, teniendo en cuenta que cada cachito de línea, pues tiene un diferencial de longitud. Estoy troceando esta línea en cachitos infinitesimales de línea, cada uno de ellos es un cachito infinitesimal de línea, y esta flecha amarilla pues son diferenciales de fuerza, ¿no? Entonces la expresión que tendría que tener en ese caso para calcular la fuerza total, que tal y como está aquí pintado, pues como hay una mayoría de vectores que están apuntando hacia arriba a la derecha, pues la fuerza total seguramente tenga que ser algo así, de este estilo, ¿no? Una fuerza tal que así, ¿no? La suma de todos esos vectores. Bueno, pues entonces la forma de calcularlo, cuando tengo una geometría de ese tipo, es hacer una integral, una suma de de la corriente, que es constante. Fijaros, la misma corriente la que pasa por cada cachito, cada segmentito, y voy sumando todos esos segmentos multiplicados vectorialmente por el campo magnético. Fijaros qué pasaría, por ejemplo, si tengo una situación de este tipo, ¿vale? Imaginaos, tengo aquí un lazo y la corriente vuelve prácticamente por el mismo sitio.
Esto es un conductor, la corriente pasa por aquí y vuelve por aquí, ¿vale? Esto es la intensidad. Bueno, pues fijaros, y aquí aparece, y si aquí tengo un campo magnético que va, bueno, vamos a pensar que, bueno, déjame que lo dibujo otra vez. Esto es lo miro así, como si estuviera en el plano, ¿vale? Y entonces la corriente va circulando así. Bueno, fijaros que en ese caso, en ese lazo de corriente, aquí aparecería una fuerza tal que así, pero es que aquí aparece en el sentido contrario, aquí aparece tal que así, tal que así, tal que así. Fijaros, todas estas fuerzas se anulan entre sí. Entonces, si estoy en un lazo cerrado, no va a aparecer una fuerza neta, ¿no? No va a aparecer una fuerza neta. En este caso sí, porque es solamente un cuarto de vuelta y aparece una fuerza hacia allá, pero si es un lazo cerrado, que tienes la misma corriente que entra y que sale y hace así un ciclo completo, pues no aparece una fuerza neta hacia ningún sitio. Eso lo estudiaremos dentro de un ratito, le daremos un poquito más de atención a eso, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer este par de ejercicios, un poco para coger un poco de soltura con esta fórmula y vamos allá. El primero dice, una barra de cobre transporta una corriente de 50 amperios con una orientación en el eje, con una orientación X, ¿vale? Entonces tengo aquí una barra de corriente y me dicen que está vamos a poner que esta corriente es así, son 50 amperios y vamos a pintar aquí los ejes. Este es el eje X, el eje Y y el eje Z tiene que apuntar hacia afuera, si sigo el convenio de la regla de la mano derecha, ¿vale? Lo hace en presencia de un campo magnético uniforme con una orientación de 45 grados sobre el eje X, ¿vale? Entonces tenemos un campo magnético que va así, ¿vale? Este es el campo magnético y está formando 45 grados con el eje X, ¿vale? Dice, encuentra la fuerza magnética que actúa sobre una sección de 1 metro de la barra, ¿vale? Aquí 1 metro, esto tiene L es igual a 1 metro, ¿vale? Bueno, pues fijaros, como es una barra recta, pues lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula de la barra recta, ¿no? Pero como eso es muy fácil, pues bueno, vamos a complicarlo un poquito y vamos a hacer esta fórmula, vamos a utilizar esta fórmula. La intensidad, diferencial de línea, campo magnético, ¿no? Y claro, el diferencial de línea en este caso, pues como solamente tengo variación, esta diferencial de línea tiene que recorrer todos los segmentos donde hay corriente y solamente tengo corriente, pues en este caso a lo largo del eje X, entonces el diferencial de línea es igual al diferencial de X, ¿vale? La integral pues sería entre menos L medios, entre X igual a menos L medios y L medios, de la intensidad que va a ser constante, diferencial de X por X vector, producto vectorial de el campo magnético, pues va a ser el módulo que hay ahí, coseno de teta, déjame que lo ponga así, aunque sé que teta vale 45 grados, más B por el seno de teta, pues más B por el seno de teta, ¿no? Entonces, ahí, esto de aquí sería la componente B sub X, la componente X del campo magnético, y esto es la componente B sub Y, ¿no? Entonces, bueno, aquí no me cabe, lo voy a poner así, y aquí, pues fijaros, ya sale la intensidad, puede salir, y me queda la integral entre menos L medios y L medios del diferencial de X por X, producto vectorial de Bx, B sub X por X, más B sub I por I. Fijaros que como estoy trabajando de esta forma que os conté en la última clase, al hacer esta parte del producto vectorial, al hacer estas componentes de aquí, pues se van a anular, porque esto al final son dos vectores, ¿no? Entonces hago el producto vectorial de este vector por este vector y eso da 0. Este producto vectorial es igual a 0 porque son dos vectores alineados. Y entonces me queda I integral diferencial de X, B sub X, no, perdón, B sub I, X vector por Y vector, ¿no? Y esto de aquí,
pues como son dos vectores que van en orden cíclico, pues esto da directamente z, ¿vale? Esto es el vector z. Fijaros, esto es constante, esto puede salir de la integral, no va variando el campo magnético a medida que yo me voy desplazando por x, ¿vale? El campo magnético es constante, la componente y del campo magnético es constante. Y esto también es constante, esto es un vector que depende únicamente del sistema de coordenadas. Entonces esta integral se puede escribir de esta forma, se puede escribir como y por b sub i por z por la integral del diferencial de x entre más L medio y menos L medios, que eso da L, ¿vale? Entonces fijaros, la fuerza magnética que va a aparecer ahí, pues tiene esta magnitud, tendría que calcular la componente I del campo magnético, sencillamente B por el seno de teta, si queréis lo ponemos ya aquí explícitamente, I por L por B seno de teta multiplicado por Z, ¿vale? Si la pintamos, pues tiene únicamente componente Z, entonces la podemos pintar tal que así. Esta sería la fuerza magnética, ¿vale? Y ya está. Pues este sería este problema, ¿vale? Vamos al siguiente. Bueno, pues en este problema lo que tengo es una geometría un poco más complicada. Tengo aquí un semicírculo y aquí un segmentito, ¿vale? Y todo esto está en presencia de un campo magnético que apunta hacia fuera del papel, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que podemos hacer es, bueno, si en realidad ya está aquí dibujado, podemos descomponerlo en dos partes. Vamos a calcular primero esta fuerza de aquí y después vamos a calcular la fuerza sobre esta parte de aquí. Entonces la fuerza total va a ser la de la primera parte más la de la segunda parte. Ya sabemos que todas las fuerzas se pueden sumar y tal, ¿no? Esta primera parte, bueno, pues es muy sencillita. Vamos a utilizar el mismo sistema de referencia que aparece aquí en el dibujo. Entonces, fijaros, esa primera parte, F sub 1, es igual a la intensidad, ya voy a utilizar la fórmula, digamos, más fácil, por la longitud, teniendo en cuenta el sentido en el que va la corriente, multiplicado vectorialmente por B, ¿vale? Con este sistema de coordenadas, la componente Z va hacia fuera del papel, porque cojo X y estoy, cuando lo desplace hacia ahí, pues estoy yendo en orden antihorario, ¿no? Y entonces estoy como desatornillando, ¿no? Estoy sacándolo del papel, ¿no? Y entonces, pues Z apunta hacia fuera del papel. Y entonces, pues, si ahora ya tengo en cuenta los vectores y tal, pues L es menos X, producto vectorial de B, que va en la misma dirección de Z, ¿no? Y entonces, B, Z. Y entonces esto de aquí es menos I por L por B, producto vectorial X por Z, ¿vale? Y eso, fijaros, es lo mismo de antes, esto es en orden contracíclico, y entonces esto es lo mismo que menos I, que con este signo menos de aquí, pues se van, y me queda I por L por B por I, ¿vale? Bueno, pues ya hemos calculado el primer segmento. Fijaros, esta fuerza pues va en el sentido positivo del eje Y, que es lo mismo que hay aquí dibujado, ¿vale? Tiene buena pinta. Claro, esta fuerza de aquí pues ya no es tan fácil. Este segmentito, como se dirige la corriente hacia arriba, pues la fuerza que va a aparecer es hacia acá, este segmentito será hacia acá, este segmentito será hacia acá, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay varias formas de resolver esto, pero todas tenemos que hacer esta integral. La integral que hemos visto hace un momentito. Tengo que tener en cuenta toda esa intensidad, diferencial de L, producto vectorial con Z, ¿vale? Claro, aquí el problema es este diferencial de línea. Bueno, fijaros, este problema es relativamente sencillo si utilizamos coordenadas cilíndricas.
En coordenadas cilíndricas teníamos un vector que era justamente ese, era cuando puedo coger una componente de un camino en el cual únicamente está variando el segmento el ángulo teta, ¿no? El ángulo teta de las coordenadas cartesianas, que creo que nosotros lo llamamos phi. Bueno, pues entonces el diferencial de línea, en ese caso, cuando solamente permitía que variara la componente phi, pues tenía esta expresión de aquí. Era ρ diferencial de phi por phi unitario, ¿vale? Y el diferencial y ρ, en este caso, como siempre estoy en el mismo radio, pues ρ es constante y en lugar de llamarle ρ, que normalmente lo uso para una variable, pues le puedo llamar directamente a diferencial de phi por phi unitario. Entonces esto sería el camino que yo estoy recorriendo y lo voy recorriendo desde que phi vale 0 hasta que phi vale pi, ¿no? Y entonces esta integral se queda de la siguiente forma. Se queda la integral entre phi igual a 0 hasta phi igual a pi, multiplicado por la intensidad. El diferencial de línea es a diferencial de phi por phi vector, multiplicado vectorialmente por b por z. ¿Vale? Y entonces esto de aquí es constante, esto es constante, b puede salir primero del producto vectorial y después sale de la integral porque es constante, entonces esto de aquí ya lo puedo sacar de la integral y por a por b. Y esto de aquí, fijaros, me queda el producto vectorial de phi por z. Phi por z. Si recordáis, cuando estábamos con las coordenadas cilíndricas, pues también podríamos definir un orden cíclico. Después de ρ viene phi y después de phi viene z. Se cumple exactamente igual. Con cartesiana será así. Después de la x viene la y. Después de la y viene la z. Y después de la z vuelve a ir la x. ¿Vale? Pues esto es exactamente lo mismo. Cuando hago el producto vectorial de phi por z, que además están en orden cíclico, pues aquí puedo escribir directamente ρ, ¿vale? Pero todavía no lo puedo sacar de la integral, porque tengo que tener en cuenta que ρ depende del ángulo, ¿vale? Este vector es un vector que cuando estoy teniendo en cuenta este cachito, pues este vector apunta hacia acá. Cuando estoy teniendo en cuenta este cachito, el vector ρ apunta hacia acá. Cuando estoy teniendo en cuenta este cachito, este vector apunta hacia acá. Me está diciendo la posición, o está apuntando hacia la posición del cachito que yo estoy cogiendo, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esta integral? Pues fijaros, esta integral, para hacerla, tienes que volver al sistema o plantearlo de esta forma. ρ, vimos que era un vector unitario, que es verdad que dependía de phi, pero cuando estaba en coordenadas cartesianas, pues lo podía expresar de esta forma. Era coseno de phi por x más seno de phi por y. ¿Vale? Y entonces ahora x, ya si es constante, yo no puedo hacer una integral de un vector que se va moviendo a lo largo de la integral, tengo que pasarlo siempre a algo que sea constante, ¿no? A algo donde yo no puedo hacer la integral del vector, ¿vale? Yo necesito poder sacar el vector de la integral, ¿vale? Dicho con otras palabras. Y entonces pues esto en realidad no era una integral, sino que eran dos integrales, o se puede ver como dos integrales, y una es la integral de el coseno de phi, diferencial de phi, voy a borrar aquí, del coseno de phi diferencial de phi, más y por la integral del seno de phi diferencial de phi. ¿Vale? Y esto me voy por aquí, y esto se queda, fijaros, esta es la integral entre 0 y pi del coseno, ¿y cuánto valía eso? Pues la integral del coseno es el seno, y el seno de pi es 0 y el seno de 0 es 0, entonces esta de aquí me puedo olvidar de ella, esta vale 0, y entonces solamente va a sobrevivir, voy a escribirlo ya, el resultado aquí, la fuerza 2 va a ser igual a i por b por i vector
y ahora el seno de phi, que es el menos coseno de phi. Y entonces es menos coseno de phi evaluado en pi menos el coseno de phi evaluado en 0. Y eso es 2. ¿Vale? Eso ya lo hemos visto varias veces y daba 2. Y ya está, pues esta es la fuerza 2 y entonces el resultado es la suma de la fuerza 1, que la tenemos por aquí, más la fuerza 2. ¿Vale? La fuerza total es un vector que va hacia arriba, porque es verdad que aunque estos vectores pues empujan hacia acá, tienen uno al otro lado que contrarresta esa fuerza, pero en total pues la fuerza es I por B por L más 2 veces A por I. ¿Vale? Esa sería la fuerza total. ¿Vale? Bueno, pues muy bien. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hablar es sobre las espiras. Eso lo habíamos dejado un poco de lado. Si recordáis, pues lo nombramos brevemente. Esta situación la hemos descrito cuando tienes un campo magnético que es perpendicular al plano de la esquina. Pues claro, si tú ahora te paras en cada uno y hacedlo, si os paráis en cada uno de los segmentos de la esquina, de los lados del lazo, de la espira, pues entonces hay una fuerza que en este lado es verdad que tira para acá, pero es que en el otro lado aparece una fuerza de signo contrario que tira para allá, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que la fuerza neta es 0. Y es verdad, cuando tú tienes un campo magnético perpendicular al plano de la espira, la fuerza neta que actúa sobre la espira es 0. Vale, y eso es verdad. Y es verdad también, por ejemplo, en esta situación. En esta situación, ¿qué ocurre? Fijaros, si el campo magnético está yendo hacia arriba, pues entonces en estos segmentos de aquí, en los que van en la misma dirección del campo, ese producto vectorial va a dar 0, porque son dos vectores que están alineados o van en dirección contraria, ¿no? Pero están alineados con el campo, la dirección es la misma que la del campo. Bueno, pues en ese caso la fuerza que se ejerce sobre esos vectores es 0, porque tienes carga que se está moviendo en la dirección del campo, así que se acabó. Pero este de aquí arriba, pues puede ser verdad que aquí es perpendicular al campo y entonces va en una dirección y va en otra. La suma de estos dos vectores es 0, pero es que, y aquí está la clave de todo, esos vectores no están aplicados en el mismo punto, ¿no? Y entonces lo que van a hacer es un movimiento de rotación. Si recordáis cuando estuvimos hablando del dipolo eléctrico, pues ocurría algo parecido. Teníamos la carga del dipolo, el dipolo, ¿no? A ver si esto pinta. Teníamos el dipolo, que era así, dos pelotitas, y entonces pues no me gusta esto. Bueno, sí, ya está, lo hago así. Y entonces pues una era una carga positiva, otra era una carga negativa, y entonces cuando estaban en presencia de un campo eléctrico, pues esta carga quería irse para acá, tal y como está dibujado, y esta carga se quiere ir para acá, pero claro, si no están perfectamente alineadas con el campo, pues lo que es verdad que la aceleración total es 0, pero sí que se va a producir un momento de torsión, es decir, va a girar, ¿no? Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. La fuerza total sobre la espira es 0, pero el momento de fuerza de la espira no es 0, ¿vale? Y eso está representado aquí con este símbolo. Vale, este es el momento, vale, es que me había confundido, vale. No, con este símbolo no. Este sería el momento de fuerza, que lo vamos a hablar ahora, en un momentito. ¿Vale? Si estás en una situación que no es ni que está plana ni lo contrario, pues tienes un poco una cosa intermedia. Sí, vas a seguir teniendo un momento de fuerza, pero la fuerza total sobre la espira siempre es 0, ¿vale? ¿Cómo es hacer las cuentas? Pues incluso en este caso es relativamente fácil, porque tienes segmentos rectos que a lo mejor no es ni lo más común. Pues entonces hay un parámetro que es muy útil para hacer operaciones cuando estamos calculando corrientes, fuerzas sobre espiras, ¿no? Que es justamente esta letra de aquí, que la vamos a explicar ahora.
esa letra de ahí representa el momento magnético de la espira, el momento dipolar magnético de la espira. Se designa con la letra mu, ¿vale? Y entonces se calcula cogiendo la intensidad total que circula por la espira, su área, y multiplicándola por un vector normal que apunta en la dirección dada por el sentido de giro de las corrientes siguiendo la regla del tornillo. Es decir, fijaros, aquí tal y como está pintado, las corrientes, este vector está yendo hacia acá, en el sentido negativo del eje X, y eso es porque estas corrientes están haciendo esto, están girando así. Entonces, si giran así, están girando en sentido antihorario, estoy desatornillando y por eso este vector apunta hacia acá, en el sentido negativo del eje X. Aquí lo mismo, fijaros, si las corrientes van así, estoy desatornillando y entonces el momento magnético apunta hacia arriba, hacia la dirección positiva del eje Z. Bueno, pues ese sería el momento dipolar magnético de la espira, ¿vale? Y se calcula así, coges la intensidad, coges el área y el sentido de giro te lo dan las corrientes. Esto es muy importante, parece que no, pero eso de que las intensidades, cuando estamos hablando de un lazo, al final te indican el sentido de la normal o la dirección en la cual tú tienes que entender como positiva la dirección de la normal de la superficie que forman, es algo que vamos a utilizar varias veces en los próximos temas, así que prestadle atención, ¿vale? Y después, pues podemos también, si ya tenemos el momento dipolar magnético, pues entonces es muy fácil, y esto es la clave, es muy fácil ya calcular el torque, el momento de fuerza que va a sentir esa espira. Hemos dicho que la fuerza neta es igual a 0, pero el torque no. Esta espira nota una fuerza, nota un torque que intenta que gire y que se oriente de una determinada manera. Justamente, fijaros, ¿en qué maneras quiere que se oriente? Bueno, pues aquí no hay ningún torque. Aquí, cuando el momento dipolar magnético está orientado con el campo magnético, el torque es 0. Esa sería la posición, digamos, de equilibrio, ¿vale? Todas las fuerzas que hay, si os fijáis, lo que intentan es que la espira oriente su momento dipolar magnético en la misma dirección que el campo magnético. Aquí igual, ¿vale? Si este de aquí están tirando así, haciendo que gire así, plus, y entonces pues quieren que el momento dipolar magnético se oriente con el campo magnético. Eso es una forma de verlo. Entonces, otra forma de verlo es directamente calcular el torque usando esta fórmula de aquí y ya pues es muy fácil de utilizar y ya no tenemos que ir segmento por segmento calculando la fuerza sobre cada uno de esos segmentos, que es un horror, ¿vale? Igual que ocurría con el dipolo, pues podemos definir una energía potencial, empleando este momento dipolar magnético. Entonces, el estado de mínima energía, justamente, ¿cuál va a ser? Bueno, pues el momento en el cual estos dos vectores estén alineados, el coseno del ángulo que forman sea 0, este producto escalar es máximo, pero como tiene un signo menos delante, pues eso significa que la energía potencial va a ser mínima, ¿vale? Entonces, ese punto o el momento en el que los dos vectores están alineados, el momento dipolar magnético está alineado con el campo magnético, pues eso es el estado de mínima energía. Mientras que si están alineados en sentido contrario, pues eso es el punto de máxima energía, que es un punto de equilibrio. Es un punto de equilibrio porque la pendiente es 0, el coseno tiene dos pendientes ceros a lo largo de un ciclo, pero es metaestable porque es un máximo, ¿no? Entonces rápidamente el dipolo se quiere salir de ahí y quiere volver a orientarse con el campo magnético. Siempre tienden a orientarse con el campo magnético. Bueno, pues vamos a hacer este pequeño ejercicio. No sé si lo tengo aquí. No lo tengo aquí copiado, pero bueno, lo hacemos en un segundo. Dice, una espira circular de radio 5 centímetros con 30 vueltas se halla en un plano horizontal. La espira transporta 5 amperios en sentido antihorario en presencia de un campo magnético uniforme de 1,2 teslas dirigido hacia la derecha. Encuentra las magnitudes del momento magnético y torque de la espira, ¿vale? Entonces, si lo he entendido bien, tenemos una espira tal que así, en sentido antihorario, ¿no? Vamos a pintarla así, como situada con respecto al plano. El sentido antihorario sería este.
y por aquí pues pasa una determinada intensidad y hay un campo magnético dirigido hacia la derecha, ¿no? Campo magnético tal que así, ¿vale? Entonces, pues radio 5 centímetros, 30 vueltas, 5 amperios, magnitud del momento magnético. Me preguntan por el momento magnético, pues pregunto por el momento magnético, me pregunto yo a mí mismo por el momento magnético y el torque, ¿vale? Y bueno, me dicen el radio y me dicen las magnitudes, no lo voy a resolver numéricamente. Bueno, pues el momento magnético, bueno, lo primero, vamos a coger un sistema de coordenadas, vamos a cogerlo tal que así, este sería el eje X, este sería el eje Y, y entonces el eje Z va hacia afuera del papel, ¿vale? Entonces el momento magnético, ¿a qué es igual? Bueno, pues como hemos dicho hace un segundo, es la intensidad multiplicada por el área multiplicado por un vector normal. Claro, aquí está la clave, no prestar atención aquí porque aquí se confunde mucha gente. Este vector normal no lo podemos coger de cualquier manera. Este vector normal viene indicado por el sentido de giro de estas corrientes. Como estas corrientes van en sentido antihorario, ¿vale? Pues entonces esto, usando la regla del sacacorchos, este vector normal tiene que ser igual a z, ¿vale? Va en la dirección positiva del eje z, entonces esto de aquí es igual a I por A por z, ¿vale? Y ahora el torque, fijaros, el torque, pues, ¿cómo lo calculo? Pues el torque, una vez que ya tengo el momento dipolar magnético, es muy sencillo de calcular. Es sencillamente mu multiplicado vectorialmente por el campo magnético. Y como este campo magnético es también muy facilito, solamente tiene componentes X, pues entonces esto es I por A por Z multiplicado vectorialmente por B por X, ¿vale? Y entonces esto es, todo saca factor por la propiedad asociativa, pues se pueden sacar del producto vectorial, se queda el producto vectorial de Z por X, y esto de aquí es un producto vectorial en orden cíclico de dos vectores que son parte de la base. Entonces esto es Z por X, es I, y ya está. El torque es I por A por B por I. Entonces si lo representamos aquí, pues tenemos el mu va hacia afuera del papel, en la dirección, esto sería mu, y el torque va en la dirección positiva del eje Y, es decir, vamos a ponerlo en rojito, el torque va así, este sería el torque. Esto quiere decir que aquí va a aparecer una aceleración angular que va a empezar a hacer que gire, a ver si lo hago bien. Voy a poner aquí mi mano derecha, esto es mi mano derecha, y entonces esto hace que gire tal que así, ¿vale? Va a empezar a girar así, ¿vale? Con esa aceleración. Ah, bueno, no lo he contado, pero claro, es verdad, tú tienes, ya pinto la espira, pues, pinto aquí una espira, ¿vale? Y voy a suponer que las corrientes hacen que haya un momento dipolar magnético en esta dirección, ¿vale? Entonces hemos quedado que el campo magnético, si hay un campo magnético tal que así, pues esto va a empezar a girar intentando alinearse con ese campo magnético, ¿vale? Aparece un torque que crea una aceleración angular, que le va dando una velocidad angular que va a ser cada vez mayor, será máxima cuando llegue aquí, pero es que cuando llegue aquí, pues ahora el torque va a cambiar de sentido y entonces la aceleración angular va a tener el sentido contrario de la velocidad, entonces eso quiere decir que va a frenar, y entonces este vector llega aquí y llegará un momento donde se da la vuelta. Si no hay fuerza de rozamiento, justo cuando forma el mismo ángulo desde el que empezó. Se da la vuelta, pero sigue teniendo un torque que le crea una velocidad angular ahora en sentido contrario y vuelve aquí y tal, ¿no? Entonces, al final es un movimiento oscilatorio, ¿vale? Esto va a ir oscilando entre estas dos posiciones. Va oscilando. A poco que haya algo de rozamiento, pues al final pues se quedará estable en la posición de mínima energía, que es la posición en la cual el momento dipolar magnético se queda ahí alineado, ¿vale?
Bueno, pues fijaros, esto es muy interesante porque esto es muy tonto, esto realmente no te sirve para prácticamente nada. Porque, claro, ¿cómo sacas, yo qué sé, un movimiento giratorio de aquí? No, no puedes. Entonces tienes dos posibilidades. Bueno, tienes varias posibilidades. O bien cambias la corriente, cuando llegues aquí, pues en lugar de dejar que te empiece a frenar, pues dices, ah, sí, pues ahora voy a cambiar la corriente. Y entonces ahora el momento dipolar magnético está apuntando para el otro lado. Pero entonces es que él sigue queriendo restituirse. Y entonces vuelve a querer girar. Pero cuando llega aquí, pues le vuelves a cambiar la corriente. Y entonces sigue volviendo a querer. Le estás engañando constantemente y eso es la base de este motor. Este es el motor universal, o un motor universal súper simplificado. Y entonces fijaros, pasa justamente eso. Por la forma en la que están conectadas aquí las escobillas, cuando pasa una corriente, justo ahí en un momento dado se abre el circuito y se vuelve a conectar en sentido contrario. De tal forma que siempre el momento dipolar magnético nunca se desacelera. Siempre se está acelerando porque siempre quiere volver a restituirse apuntando hacia el polo, alineándose con el campo magnético, que en este caso pues sale del polo norte y muere en el polo sur y va hacia la derecha, ¿no? Entonces siempre se quiere estar alineando con el campo magnético, ¿vale? Es muy ingenioso, ¿no? Claro, esto tiene un problema, este tipo de motor tiene un problema. Este motor es estupendo porque funciona con cualquier corriente, en cualquier campo magnético, tiene mucha potencia, mucho torque, está estupendo. Lo que pasa es que, fijaros, aquí la trampa o el problema que tiene este motor es que tienes que ir cambiando el contacto, ¿no? Y tienes que cambiar el contacto, pues si tienes 5.000 revoluciones por minuto, pues 5.000 veces por minuto tienes que ir cambiando el contacto. Esto se hace con unas escobillas que normalmente son de carbono, con un muelle que hace presión sobre una base metálica. Y eso está bien. Lo que pasa es que, claro, este tipo de motor es estupendo, pero no tiene no lo puedes tener conectado mucho tiempo, ¿vale? Entonces, por eso, pues, los coches eléctricos no tienen este tipo de motor. ¿Pero quién tiene este tipo de motor? Pues un taladro, que necesitas una fuerza grande y no lo tienes enchufado todo el santo día, ¿vale? Una lavadora, pues, la verdad que no lo sé. ¿Qué tipo de motor tendría? Podría, no sé, quizá... Yo creo que no sería de estos, porque se tira girando un buen rato. Hay taladros que tienen un motor que no es así, que son los taladros que no usan escobillas, o sea que son bastante más caros. Pues yo que sé, un secador de pelo, pues un ventilador que se use poco. Un ventilador que va a estar conectado todo el día no tendrá este tipo de tecnología, ¿vale? Entonces, pues ya dependiendo de la tecnología que sea o de la aplicación que sea, pues este motor puede ser el óptimo o no, ¿vale? ¿Qué más tengo por aquí? Vale, creo que ya está. Aquí tenéis un par de ejemplitos de motores de este tipo, ¿vale? Claro, dices, bueno, esto es mucho más complicado que esto. Ya, es que lo que pasa es que se ponen distintas bobinas y entonces se aprovecha esto de una forma un poquito más complicada de lo que hemos contado. Pero la idea básica viene a ser esa. Y aquí se puede ver, fijaros, aquí se ve este contactito de aquí, esto de aquí. Aquí en lugar de haber dos, pues habría creo que 4, ¿no? Entonces tienes uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Este sería un motor cuadripolar, creo que se llama. ¿Vale? Y aquí tenemos algo parecido. Las escobillas, lo que he contado. Oh, vaya. Espera, a ver. Aquí, esto. Fuera. ¿Cómo quito esto? Aquí. Vale, fuera. Las escobillas, lo que he contado, fijaros que van haciendo presión sobre estos contactos y por eso aquí se nota que hay una zona que está como un poquito más mellada, ¿no? Que está, bueno, lisa porque esa es la zona donde la escobilla va haciendo el contacto y aquí haría el contacto sobre esta parte de aquí, ¿vale? Este es un motor de muchos más polos. Lo interesante de estos motores es que te funcionan tanto como en corriente continua, como se puede ver aquí. Aquí no están diciendo que esta corriente vaya cambiando con el tiempo, digamos que ya el circuito se encarga de irla cambiando, pero es que también funciona en corriente alterna, ¿vale?
Eso es lo interesante de este tipo de circuitos. Todos los motores tienen un rotor. Este sería aquí en este caso el rotor, porque es la parte que gira. Es motor rotor sencillamente que significa parte que gira. Y tienen un estator, que es una parte que se queda quieta. Sería esta, en este motor de aquí se ve, aquí no se ve, y en este motor de aquí sí se ve, y es la que se queda quieta. Todo esto son espiras, una espira, otra espira, otra espira de ese motor. Se me ha olvidado una cosa aquí en este ejercicio, que menos mal que me he acordado. El problema nos decía que había 30 vueltas, ¿no? Bueno, pues entonces sencillamente es como si tuviera 30 espiras, ¿no? Entonces, pues le pongo aquí una n delante, que es sencillamente multiplicar por el número de espiras, ¿no? Entonces, esto aquí, en el momento dipolar magnético, es n veces esta cantidad, ¿vale? Entonces le tengo que poner aquí una n y aquí una n, ¿vale? No olvidéis de eso, yo me olvido de eso bastante y no cojáis ejemplo de mí. Vale. Otro tipo de motor, y ya con esto terminamos, pues sería el motor paso a paso. Este motor es muy interesante para montones de aplicaciones. Este motor apenas no es muy eficiente, ¿vale? Comparado con el motor DC, este motor, ¿qué va? Nada eficiente. ¿Qué tiene de ventaja este motor? Que tú puedes fijar su posición muy fácilmente. Fijaros, con estas bobinas de aquí, estas ahora estarían vacías, digamos sin corriente, perdón, y aquí estas estarían activadas. Y entonces aquí va a aparecer, es como si aquí hubiera un imán, polo norte, polo sur, las líneas de campo van de aquí hacia abajo, ¿no? Y entonces este imán que tiene el centro, el rotor, se va a orientar con el polo sur apuntando hacia el polo norte y el polo norte apuntando hacia el polo sur. Va a estar en esta posición. Ahora, si activo estas dos, pues aquí el campo que se crea es la composición de estos dos, y entonces el campo magnético que se crea aquí tendrá esta forma, ¿vale? Y entonces el rotor siempre se quiere orientar con el campo magnético, ¿no? Entonces pues se va a orientar en 45 grados. La clave, siempre se orienta en unas posiciones fijas y predecibles. Y eso puede ser muy interesante para montones de aplicaciones que requieren un control preciso de algo, de un mecanismo que esté conectado al rotor. Por ejemplo, pues en una impresora 3D o en una impresora tú quieres las posiciones fijas y tampoco te importa tanto la eficiencia del motor. Lo que te importa es que el papel se imprima bien y que no haya cosas raras en el papel ni nada. Entonces por eso un motor paso a paso es muy interesante. Otro problema que tienen los motores paso a paso es que para que giren pues no es tan fácil. Tienes que ir controlando esto diciendo ahora tú te apagas y tú te activas, ahora los dos. Y así para intentar ir engañando a la bobina de dentro para que siempre se vaya alineando y formando una vuelta completa, ¿no? Entonces por eso siempre los motores paso a paso, como estos, tienen un driver, una electrónica detrás que se encarga de irlo alineando para que vayan completando un giro, si lo que se quiere es un giro, que normalmente siempre se quieren giros, pero se quieren unos giros con precisión, ¿vale? Estos motores no, tú le metes una corriente, le metes un zurriagazo de corriente y va a girar, va a dar un chorro de vueltas con mucha potencia, pero tú no tienes control, a no ser que le metas un bucle de realimentación o algo así, no tienes control sobre la posición en la que se queda, ¿vale? Y eso ya tiene otra complejidad. Entonces, normalmente cuando se quieren posiciones precisas y la eficiencia no es importante, se usa el motor paso a paso. Cuando se quiere mucha potencia, corto tiempo, se usa el motor stepper, perdón, el motor DC, el motor universal, y veremos, y entonces te queda otra posibilidad. Quieres eficiencia, motor eficiente y que va a estar activo mucho tiempo, como puede ser en un coche eléctrico. Pues ese motor todavía no sabemos las matemáticas o la física como para entenderlo bien. Lo veremos en uno de los próximos temas. Ese motor es el motor de inducción, ¿vale? Y aquí un pequeño ejemplito de motor paso a paso real, ¿no? No siempre es un imán lo que tiene dentro, a veces pues tiene un material magnético que se comporta pues de forma parecida. En realidad, si lo modelas de esta forma, pues ya tienes casi toda la casuística comprendida. Y fijaros cómo tiene aquí unas bobinitas que van haciendo que se vaya orientando. Esto es un poquito más complicado de lo que me explica, pero bueno, en líneas generales es lo que hemos hecho y hace que este motor pues se vaya orientando de esa forma, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.